más de La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Gracias a Dios ya tenemos con el programa del día de hoy 228 podcasts. Échate ese trompo a la uña. ¿Cómo la ves? Pura bendición de mi Padre. De hecho, te bendigo en el nombre de Jesús y espero que el día de hoy tengas verdaderamente una posibilidad de reflexionar de lo que aquí vamos a platicar. Te ofrezco un programazo, como siempre lo hacemos. Gracias a la producción, don Carlos Hernández, don Juan Fernando Dubón, trabajando en un día normalmente donde la gente no trabaja, porque el día del trabajo la gente no trabaja, pero hoy estamos trabajando porque tenemos un compromiso contigo, tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso con la plataforma de Voz Media, y el día de hoy vamos a platicar de estos terribles acontecimientos. Tengo un podcast de eso, lo debiste haber visto en su tiempo, pero quiero hablar un poco de las repercusiones y sobre todo la manera en cómo la izquierda ha reaccionado ante estos terribles eventos, de este crimen de odio, de este asesinato de dos niños inocentes, indefensos, por su fe, por ser cristianos, por ser católicos, por creer en Dios. Y el día de hoy, el programa va a tener que ver con la reacción de la izquierda, que dice que la oración no sirve, que la oración no sirve. Vean, los mataron orando. Si la oración sirviera, Dios los hubiera rescatado. Ese es el mensaje satánico, perverso, malvado de parte de la izquierda el día de hoy. Así que vamos a platicar sobre la izquierda que dice que la oración no sirve. Newsom, el gobernador de California, y sus amigos descalificando el poder de la oración. De eso estaremos hablando el día de hoy, así que yo creo que es tiempo que descargues la plataforma de Voz Media, nos tengas en tu teléfono inteligente, nos tengas en tu dispositivo móvil, para que no te pierdas nada del contenido que aquí hay. No nada más los podcasts de Gustavo Vargas, los podcasts de mis compañeros, el periódico virtual que tenemos en inglés y en español, y el noticiario nacional que conduce magistralmente nuestra hermana en Cristo, Karina Yapó. Así que muy agradecidos, ya rebasamos los 200,000 followers en YouTube. Gloria a mi Padre. Tú puedes ser uno más. Lo único que te pido es que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y que nos sigas en las otras plataformas, porque estamos en Rumble, Spotify, en Apple, en Roku, en un montón, ¿ok? Pero de veras, yo sé que son millones de ustedes los que nos ven. El anhelo de mi corazón es que al final del año tengamos por lo menos 1 millón de followers en YouTube. ¿Será que me ayudas? Porque nos estás viendo, pero a veces no nos das ni un like, no seas así, ¿ok? Suscríbete a nuestro canal y vamos a hacer reales esos números que tenemos en la suscripción, porque eso nos ayuda a la plataforma a monetizarse y eso es importante. Ya sabes que la palabra de Dios dice que el dinero es bueno para todo. Pues sí, fíjate que sí. Pero bueno, quiero platicar el día de hoy sobre el poder de la oración y voy a tener un invitado muy especial, un doctor en teología, una personalidad que conoce mucho de la palabra y que se ha dedicado por años y años a promover la palabra de Dios en diferentes plataformas, en radio, en medios alternativos, etc. Pero primero quiero comenzar con el asunto del poder de la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración es un aspecto fundamental en la vida cristiana. No sé si tú eres cristiano o no. ¿Cómo puedes determinar si eres cristiano o no? Pues si crees que Cristo es Dios. Eso es todo lo que necesitas. ¿Okay? Entonces, si tú profesas una fe cristiana, independientemente de la denominación, te puedo decir que eres cristiano y que crees en la oración, porque nos sirve como medio de comunicación con Dios. Y no es un simple ritual y repetir palabras, ¿no? Es una verdadera conversación amorosa con tu creador. Y a través de la oración, las personas expresamos gratitud, buscamos guía, construimos una relación más estrecha con Dios. Y mira, hoy está muy de moda que los políticos no nos representen y que se olviden de Dios. Pero quiero recordar al presidente Ronald Reagan, el último que nos dio una amnistía. Muchos de los que hoy platicamos y que tenemos una ciudadanía, es precisamente gracias a la misericordia de Dios en la vida de Ronald Reagan. Y quiero recordar lo que decía el presidente Ronald Reagan sobre la oración. Quiero que lo veas y con esto vamos a presentarte a mi invitado del día de hoy, que va a ser espectacular.
Adelante. Significado de la Constitución. Lo que estamos viendo hoy, creo, es que estamos interpretando la Constitución ahora, no que debería haber una separación de Estado y religión. Estamos viendo la interpretación de que habrá una separación y una eliminación de la religión. Creo que el ateísmo, de alguna manera, es una especie de creencia y sin embargo, la ley ahora favorece eso. Cuando una mujer, una atea, puede lograr sacar la oración de cada escuela en los Estados Unidos porque es contrario, al ateísmo. No hay nada en la Constitución. Deja muy claro que esta es una nación bajo Dios y nunca debemos olvidar eso. Y estoy interpretando que usted estaría a favor de volver a tener oración en las escuelas públicas. Sí, está interpretando correctamente. Yo lo haría. Nunca debería haber salido de ello. Ahí tenía la postura de Ronald Reagan. Ahora, no olvidemos, Ronald Reagan era demócrata, era líder sindical cuando trabajó en Hollywood. Recordemos que Ronald Reagan era un actor. Muchas películas de Ronald Reagan. Pero tiene una conversión, tiene un encuentro personal con Jesús y por eso decía lo que decía. Pues bueno, yo creo que es importante que la oración regrese a las escuelas, por supuesto, pero ha sido declarada inconstitucional ya por algunos años. Y de eso quiero platicar, del poder de la oración y de lo importante que sería que tus hijos y los míos oren sin cesar, como dice la palabra de Dios. Voy a invitar a un gran amigo, él es el doctor José Luis García. Quiero platicarte un poquitito de él antes de ponerte en la pantalla. El doctor José Luis García tiene un programa ya por muchos años en la radio que se llama Juventud en Crisis. Ahorita le vamos a preguntar dónde lo puedes escuchar y dónde lo puedes ver y todo esto, ¿no? Y habla acerca de los problemas, los desafíos que tiene la gente joven en este mundo y casi siempre los tiene por la ausencia de una figura como Jesucristo en sus vidas. Pues bueno, él es un tipo con muchísima experiencia. Le voy a confesar algo. Yo llegué a los pies de mi creador gracias a este doctor José Luis García y por eso estaré agradecido eternamente con él. Y bueno, lo invité y me dijo, sí, Gustavo, le entramos. Así que ya está con nosotros, si me lo pones ya en la pantalla, mi querido Juan, para saludarlo. Aquí está el doctor José Luis García. ¿Cómo te va, doctor? Gusto saludarte. Bastante bien, gracias a Dios, y pues gusto en estar aquí contigo participando en esta problemática, ¿verdad? Pues bienvenido, doctor. Mira, quiero pedirle a mi productor, don Juan Fernando Dubón, que me muestre estas publicaciones en la plataforma de X, en donde vemos lo que opina Gavin Newsom, lo que opina Jen Psaki y lo que opina Jacob Frey. Vamos a ponerlo en la pantalla, ahí está. Gavin Newsom, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el emperador del estado de California, que además desea ser emperador del país y publica en su cuenta de X al respecto de la matanza de niños católicos en Minneapolis. Dice, estos niños estaban literalmente orando mientras fueron baleados, como diciendo, pues, ¿para qué sirve la oración? Ahora, Jen Psaki es mucho más extensa, pero siempre con la misma retórica. Jen Psaki fue la vocera de la Casa Blanca en el primer año del gobierno o desgobierno, como usted le quiera llamar, de Joe Biden. Dice, la oración no es freaking, es así como carajamente suficiente, no es suficiente, dice. Las oraciones no terminan las balaceras en las escuelas. Las oraciones no hacen a los padres sentirse seguros enviando a sus hijos a la escuela. La oración no trae de regreso a estos niños. Ya estuvo con los pensamientos y las oraciones, se queja esta señora Jen Psaki. Y el alcalde, el pusilánime alcalde de Minneapolis también publica en X, dice, no digan nada más que necesitamos pensamientos y oraciones. Dice, estos niños estaban literalmente en la iglesia orando. Eso es lo que pinta de cuerpo entero lo que piensa la izquierda sobre la oración. Y aquí es donde
tú, que sabes mucho de esto, doctor García, quiero tu reacción, quiero que me digas qué opinas de lo que dicen estos líderes, unos de opinión y otros líderes políticos, como el alcalde de Minneapolis y el gobernador de California. Bueno, definitivamente que esto suena como que vienen a ser ellos políticos, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que esto hay que ponerlo entre comillas, porque puede una persona mostrarse como pues tener un pensamiento, una postura en un país que son los encargados, ¿verdad? De defendernos, de ayudarnos como país para poder vivir de una manera correcta. Sin embargo, fíjate que cuando ya analizas las opiniones, ya te das cuenta que la política solamente es un instrumento. No necesariamente quiere decir que la política tiene que ver con estas opiniones, porque se ve como si fueran simplemente los contrarios, ¿verdad?, del actual presidente, y pues entonces tienen que expresar que no están de acuerdo para que la opinión pública termine dándoles la razón a ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando analizas las palabras que utilizan estas personas? Definitivamente que esto ya no es una simple opinión. Definitivamente son declaraciones satánicas. Porque cuando tú comparas cada una de las palabras que están diciendo estos individuos, ¿verdad? Aunque sean personas muy elegantes o que tengan un aspecto, pues de buenas personas. De hecho, por alguna razón votaron por ellos, ¿verdad? Y generalmente cuando votamos pues por el aspecto de las personas. Si están bien arregladitos, tienen ropa cara, tienen un lenguaje adecuado en donde se supone que nos están defendiendo, pero en realidad no se está reflejando auténticamente el corazón que tienen, el espíritu que tienen. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la política simplemente es un instrumento para manifestar la idea que ellos tienen. Entonces ahí nos estamos dando cuenta fácilmente que, como dice la Biblia, ¿verdad?, que el misterio de la iniquidad está en marcha. Ellos tienen un plan. Este plan no tiene que ver con los intereses políticos y sociales de un país. No, 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 no. Hay un interés definitivamente espiritual, porque es algo tan simple como esto, ¿verdad? O sea, ocurre un evento, pero terrible, como el que llega un individuo y mata niños. Eso totalmente es inaceptable, totalmente. Pero después cuando vienen las opiniones como estas personas, ¿verdad? Esta señora Jen Psaki, que la mera verdad, cuando uno trata de entender cuál es la razón por la que dice eso, uno piensa inmediatamente que es una opinión política, pero definitivamente que no. O sea, uno con toda la maldad que puede tener un ser humano, no puede estar de acuerdo con ese tipo de cosas, en donde llega un individuo y empieza a disparar y empieza a hacer cosas en contra literalmente de niños. Y cuando oigo la opinión del tipo, ¿verdad? Lo que dejó pues ahí grabado, creo que en una red social que después quitaron, pues literalmente dice que va en contra de inocentes. Esto es terrible, esto es terrible. Muy bien, vamos a recordar un poco, doctor García, si me lo permites, los hechos a los que nos estamos refiriendo. Por cierto, si quiere ver el programa sobre esto, le recomiendo que lo vea en su tiempo. Está, no sé si fue el programa 225 o 226 por ahí, ¿no? Ahí está en la plataforma de Voz Media y también en YouTube y en todas las plataformas. Pero quiero que recordemos los hechos para que todavía nos quede más claro, ¿no? Ya hacías referencia a ellos, doctor. Aquí vemos la fotografía de este muchacho, muy confundido, lleno de odio, y que él creía que era de un sexo contrario, su nombre que se identificaba como mujer. El 27 de agosto esto sucede en la Iglesia y Escuela Católica de la Anunciación. Esto es en Minneapolis, en Minnesota. Y bueno, ya sabemos, murieron 2 niños, hirieron a otros 18, y el incidente ocurrió durante una misa.
Era una misa para iniciar las clases en esa escuela católica. Y el atacante es un individuo que se identifica como mujer, una mujer transgénero, que se llamaba Robin Westman, aunque originalmente su mamá le había puesto de nombre Robert. Él cambió su nombre y se empezó a identificar como mujer a los 17 años. Él tenía 23, es decir, duró más o menos como 6 años con esta nueva identidad antes de quitarse la vida. Él había asistido a esta misma escuela y su mamá trabajaba allí. Él tenía una obsesión desquiciada con los tiradores masivos y obviamente expresaba odio literalmente contra todos. Si tienen la oportunidad de ver el video, que es absolutamente impresionante, es espeluznante lo que ves ahí. Es una manifestación de Satanás dominado por este muchacho. El cuate habla mal de Trump, habla mal de todos, habla mal de ellos mismos, los transgénero, y habla de que ni él mismo se tolera, ¿no? Y va a hacer esta masacre. Y bueno, y la anuncia y la hace, no hubo quien lo detuviera, ¿no? Pero aquí quiero preguntarte, doctor, en tu autoridad como doctor en teología y con tantos años en tu ministerio de, ahora sí que platicarle a la gente de quién es Dios, el Dios de la Biblia y tal. Cuando la izquierda te dice, ven, ahí está, no hay manera, o sea, no sirve que ores, lo que sirve es que se le quiten las armas a la gente, que se le elimine la posibilidad de que haya pistolas para que pues nada más las pistolas las tenga el gobierno. Al final eso es lo que ellos están tratando de empujar, eliminar la segunda enmienda de la Constitución. Pero políticas aparte, háblame del poder de la oración, doctor García, y para que podamos contrarrestar esta narrativa que es absolutamente satánica, doctor. Claro que sí. E inclusive, mira, cuando vemos las intenciones de estas opiniones es precisamente para desanimar a esas personas que son un poquito tibias y que pues no tienen una opinión perfectamente formada. De hecho, como estás diciendo, este individuo tiene una confusión o tenía una confusión tan grave que no sabía ni siquiera si era hombre o era mujer, independientemente de sus genes, ¿verdad? Que esto no puede ser modificado por más que tomen medicamentos y se hagan operaciones y no se puede modificar. Sin embargo, la persona está convencida de que tiene un género diferente. Entonces, esto da como resultado de que llega el maligno y maneja estas confusiones tratando de definir estos pensamientos como si fueran auténticos. Entonces, este individuo, ¿verdad? En esa confusión, llega el maligno, el enemigo, y comienza a conformar todos estos pensamientos al grado que lo convence que tome este tipo de medidas inadecuadas. Entonces, los políticos lo aprovechan, como ya dije, ¿verdad? Esta opinión aparentemente política, pero en realidad van a aprovechar para programar también a aquellos que no tienen un concepto claro. Ahorita que tú decías acerca del programa, sí, sí es cierto, 14 años ya, en el programa Juventud en Crisis, y aprovecho para hacer mi anuncio, ¿verdad? Fíjate que nosotros lo que estamos haciendo no es exactamente un programa dirigido a los jóvenes, sino que es un programa dirigido a entrenar a los padres para que ellos puedan educar a sus hijos. Porque yo no podría dar una palabra general hacia todos los muchachos, pero sí les puedo decir a los papás qué pueden hacer para que ellos, los padres que conocen a sus hijos, ellos puedan dar esta información y este entrenamiento, esta educación a sus propios hijos, porque ellos sí los conocen, conviven con ellos, están todo el tiempo con ellos. Entonces, ¿qué resultado da? Regreso ya al tema de los políticos, ¿verdad? Cuando hay estas personas que tienen una programación, que por cierto hay padres que dicen, yo voy a dejar que mis hijos escojan la religión que ellos quieran. Oye,
Eso verdaderamente es una forma de entregar a los hijos prácticamente al maligno. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y en la Biblia les podemos enseñar y decirles, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro libro escrito, ¿verdad? Ni por los seres humanos, ni por la inteligencia artificial, que diga las verdades que dice la Biblia. Por esa razón, aún en el Internet están tratando de modificar la Biblia, porque eso le causa muchos problemas al maligno. Entonces, cuando estamos hablando de la oración verdaderamente es algo que tiene mucho poder, porque quiero escribir algunos conceptos, ¿verdad? Que quiero ahora pues compartir con ustedes, que precisamente la oración es conversar con nuestro Padre Celestial. Algo tan sencillo como eso, que puede ser simple, pero no es lo mismo que yo tenga un amigo que es mi vecino o mi compadre de noches briagas y de alcohol, a que yo tenga un amigo que quiere lo mejor para mí y que ha hecho lo ideal en todos los sentidos y que quiere que mi desarrollo, tanto espiritual, físico, moral, en todos los sentidos, quiere que sea lo mejor. Así que entonces cuando yo tengo una amistad de ese calibre, que no puede haber nadie mejor que mi amistad con Dios, ¿verdad? Pues entonces así es como una amistad, ¿verdad? Crece en la comunicación, porque nuestra fe precisamente crece al hablar con Dios. Entonces, si yo trato de desanimar a una persona que vea el valor de la oración y que diga, eso es tiempo perdido, mira, eso ya no se puede hacer nada, ya la maldad está. No, no es algo así tan simple. Verdaderamente, en la medida que nosotros vamos orando, vamos luchando, vamos deteniendo ese poder maligno en contra de los propios niños. O sea, imagínate, este tipo habla precisamente de la inocencia de los niños y por eso es por lo que él se dirigió a esa escuela. Ahí fácilmente nos estamos dando cuenta que su pensamiento ya no es el humano, ya no es el de un cristiano, ya no es el de que viene de parte de Dios, sino que ya hubo una conformación satánica. Esto quiere decir que si analizáramos un poco la vida de este individuo, ¿verdad? Bueno, pues seguramente que tenía un trasfondo en donde él ya estuvo tratando con Satanás y Satanás lo estuvo modificando al grado que parece que era trans, ¿verdad? O sea, era modificado ya quirúrgicamente para dejar de ser hombre, imagínate ese tipo de decisiones. Entonces, la oración, y te voy a leer lo que dice Jeremías 33:3, que seguramente tú lo conoces, pero lo que nos está escuchando dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Imagínate el poder de ese versículo en donde el Señor nos está diciendo diferentemente, platiquemos, tú pídeme, yo voy a buscar el darte estas cantidad de cosas que no conoces y yo te voy a enseñar cómo usarlas. ¿Cómo ves? Es extraordinario. El poder de la oración, no hay margen de error, ¿no? Lo que molesta mucho es que estos supuestos representantes de la comunidad, porque Gavin Newsom fue escogido por la gente, y estoy seguro que muchos de los que votaron por ese señor oran, incluso oran por él, o el alcalde pusilánime de Minneapolis también. No creo que hayan sido puros ateos los que votaran por él. Y aunque no fuera así, o sea, California, Estados Unidos, Minneapolis, tiene una altísima representación de gentes como tú y como yo, que creemos en Jesucristo y que oramos y necesitamos estar representados, y más en una situación como esta, en donde este tipo simplemente, o estos tipos, estos personajes, simplemente nos hacen a un lado. O sea, ustedes no existen, eso no sirve, lo que necesitamos es control de armas. Ese es el mensaje, ¿no? Ahora fíjate, ahorita que acabas de decir esto del control de armas, verdaderamente cuando nosotros leemos la Constitución, ¿verdad? Ahí entendemos y nos podemos dar cuenta perfectamente bien cuál es la razón para las armas. Y hay un sistema, yo no le llamaría un sistema económico, como algunos pues tienen la costumbre de decir, como si fuera lo contrario al capitalismo, ¿verdad? Porque el capitalismo es un sistema de mercado.
en donde hay libertad, yo puedo trabajar en lo que yo quiera, puedo esforzarme y voy a obtener mi recompensa de acuerdo a lo que yo esté haciendo. Pero en el caso del comunismo, ¿verdad? Que de repente le cambian el nombre y lo han diluido un poco al decir socialismo, como diciendo estamos a favor del pueblo, ¿verdad? Pero después ese socialismo se ha diluido ahora hasta llamarse democracia, porque la democracia es cuando gobierna el pueblo. Ahí estoy de acuerdo, como definición. Pero ¿cómo se ha estado manejando? Se maneja la democracia como que si yo estoy haciendo las cosas para el pueblo y empiezan ya a hablar de igualdad, en donde todos somos iguales. Y la mera verdad, eso no es cierto. No puede ser igual una persona, ¿verdad?, que se levanta temprano para trabajar, esforzarse por tener sus cosas, a una persona que solamente está buscando cómo vivir del gobierno. No pueden ser iguales. Y aún no son iguales delante de Dios, porque la meritocracia, ¿verdad?, que a veces se habla de la meritocracia, es algo muy claro en la Biblia, está escrito. Por ejemplo, dice, ¿has visto a alguien solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no de de la gente insignificante. Lo traduzco a un lenguaje más común y sería en mexicano, ¿verdad? Pues ¿has visto a alguien que le echa ganas al trabajo? Delante de la gente importante y será rico. Pero aquellos que pues no le echan ganas van a estar entre los perdidos, entre los que no tienen nada, en los que no logran nada. Y cuando la Biblia te dice eso, es precisamente porque sí hace una diferencia. Entonces, estos individuos, ¿verdad? Han tratado de manejar la política, por eso le llaman social, ¿verdad? Porque el socialismo está hablando, le quieren dar una connotación, estoy preocupado por el pueblo, y empiezan a regalar un chorro de cosas. Eso trae daños graves a la economía. ¿Por qué? Porque al yo no estar ganando ese dinero, y fíjate que ahí yo veo un valor espiritual en el dinero, porque aunque ellos lo hagan, impriman dinero y avienten y generen inflación y todas esas cosas que tú manejas mejor que yo, ¿verdad? Sin embargo, espiritualmente provoca un efecto que dicen, ay, es que nadie se va a dar cuenta de que estoy imprimiendo dinero. No, nadie se da cuenta, pero ese efecto que yo le llamo el efecto espiritual, verdaderamente provoca que los precios suban. Y tú dices, ¿cómo vas a ver la sociedad que suben los precios? Ahí yo veo un efecto espiritual de parte de Dios en donde no puede ser burlado. Debemos recordar eso. No te engañes. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Por lo tanto, cuando las personas votan por el comunismo, llámese como se llame, va a traer un efecto malo para la nación. ¿Qué es lo que pasó ahora con este nuevo presidente? Alguien que presenta la Biblia como una excelente o la mejor alternativa. Presenta el que él va a estar atacando, está en contra de este tipo de cosas. Y cuando no quieren quitar la segunda enmienda, y qué bueno que no la quiten, porque eso es lo primero que hace el comunismo. Lo hizo en Cuba, lo hizo en Venezuela, ahora lo está haciendo en México ya desde el siglo pasado. Yo me acuerdo que el gobierno sacó una promoción, te vamos a cambiar tus armas por comida. Y desaparecieron las armas. El día de hoy yo no conozco a alguien que tenga en México una pistola. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y me centro en el inicio de este punto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la segunda enmienda? Es para que el gobierno no se apropie de la población, que no se apropie del país, porque cuando los políticos fallan y se combinan con el ejército, estarían en contra del pueblo. Pero cuando el pueblo está armado, entonces no pueden ejercer el dominio completo. De hecho, te voy a comentar algo que por ahí leí, ¿verdad? Que durante la Segunda Guerra Mundial, pues estaban tratando de atacar y pelearse contra todos. Japón quería invadir Estados Unidos, pero ¿sabes por qué no lo invadió? Precisamente porque decían, es que toda esa nación, todos están armados. Si yo entro, no voy a saber por dónde me van a disparar y cuando entre voy a desaparecer antes de cualquier cosa que pueda hacer. Entonces, los japoneses dijeron, precisamente no los puedo invadir porque están armados.
El día de hoy también el ejército no va a poder hacer nada en contra. Afortunadamente creo que el ejército todavía tiene un pensamiento centrado, ¿verdad? Entonces no se ha perdido totalmente, ¿verdad? Porque sí hay algunas secciones que no están muy bien, pero yo creo que en general el ejército todavía tiene este principio, ¿verdad? De defender al pueblo, defender a la población, a esos votantes, ¿verdad? Entonces, ahí ya existe este pensamiento, ¿verdad? No podemos quitar esta segunda enmienda solamente porque algún loco, algún desquiciado, algún enfermo mental comete un daño como esto, no es razón, pero sí lo toman como herramienta para eliminar la forma en que nos puedan dominar. ¿Qué te parece? Clarísimo, clarísimo, doctor. Imagínate, ¿no? Pero bueno, yo creo que debería hacerse un análisis más profundo sobre las drogas que están tomando estas personas, por qué se les afecta tanto el pensamiento y por qué terminan haciendo lo que acabamos de lamentablemente presenciar. No es la primera vez, ha sucedido ya muchas veces. Si usted se pone a revisar, muchos de estos ataques, la gran mayoría, han sido cometidos por personas con serios problemas de identidad y que seguramente estaban tomando drogas muy fuertes. Antes de terminar, mi querido doctor García, quiero presentar la postura de la Casa Blanca. Después de todos estos mensajes anti-oración, viene la vocera de la Casa Blanca que se llama Karoline Leavitt, y esto es lo que dijo. Voy a pedir a la producción que nos ponga lo que dice Karoline Leavitt, precisamente respondiendo a los ataques de la izquierda, a los ataques de Jen Psaki, de Newsom y demás al respecto. Vamos a verlo y quiero que me des tu punto de vista. Vamos a escuchar a la vocera de la Casa Blanca defendiendo la oración, porque tenemos actualmente en el gobierno una administración que cree en el poder de la oración. Vamos a escuchar. Tengo dos preguntas para ti. Demócratas, incluidos la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, atacaron la oración y promovieron el control de armas tras el tiroteo de ayer. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca a sus comentarios? Sí, vi los comentarios de mi predecesora, la señora Psaki, y francamente creo que son increíblemente insensibles e irrespetuosos hacia los decenas de millones de estadounidenses de fe en todo este país que creen en el poder de la oración. Que creen que la oración funciona y que creen que en un momento de duelo como este, cuando hermosos niños pequeños fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia, es totalmente irrespetuoso, ridiculizar el poder de la oración en este país. Y es irrespetuoso para los millones de estadounidenses de fe. Y animaría a la señora Psaki a orar por estas familias que lo necesitan ahora más que nunca. Ahí está diciendo, hay que orar. Se dirige directamente a Jen Psaki diciendo, está mal. De hecho, le pide a Jen Psaki, mejor tú ponte a orar por estas familias. ¿Cuál es el análisis que haces? Tenemos unos 5 minutitos más, doctor. Cuando la Casa Blanca lanza este mensaje, ¿qué es lo que te dice? ¿Cómo lo recibes tú como doctor en teología, como promotor del evangelio? Bueno, como solamente ya queda muy poco tiempo y ya ves que si me sueltas el micrófono me suelto hablando. Nada más te paso un dato. Mientras estuve trabajando en una universidad teológica, ¿verdad? Como maestro, las clases duraban 6 horas, fíjate. Entonces había que mantenerse hablando 6 horas, pero no hablar por hablar, sino dar bases firmes de lo que estás hablando. Entonces, si me sueltas el micrófono, yo me puedo aventar mucho tiempo platicando. Pero mira, reduciendo esto a lo que ella está diciendo, yo creo que está diciendo una gran verdad, pero solamente yo te lo quiero reforzar con algunos versículos bíblicos que verdaderamente pueden ser muy importantes, porque cuando leemos la Biblia es precisamente la palabra de Dios. Dicho de otra manera, es lo que Dios ha dicho para que nosotros tengamos por escrito lo que Él piensa. Y quiero leerte Filipenses 4:6 primeramente. Dice, por nada estén preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Esta es una medicina perfecta para la ansiedad. Pero lo que ahorita decía esta mujer, ¿verdad? Karoline Leavitt, que decía precisamente que hay que orar. Y dice Mateo 21:22, y dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirás.
tan simple, tan corto, tan concentrado como esto. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y pues te voy a leer uno más para que si quieres que diga alguna otra cosa, pero dice Mateo 6:10, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración es extremadamente importante. Yo me atrevería a decir que es el poder que se le ha dado al ser humano mayor de la creación. Y el diablo no quiere que lo hagas, porque cada vez que nosotros ponemos una oración y exteriorizamos con nuestra boca, que es importante, tiene que ser hablada, no puede ser pensada, tiene que ser orada. No porque el Señor no conozca nuestros corazones y nuestros pensamientos, sino que también necesita Satanás escuchar quién es el que tiene verdaderamente el poder, que es Jesucristo, y que es esto lo que nosotros le llamamos Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Es a través del poder de la oración. Esto fue algo que nos fue entregado, que precisamente esas son las llaves del cielo, y no quiero entrar en ese rollo porque me aviento otra media hora hablando. Pero va a ser material de un nuevo programa. Doctor, creo que ha sido muy claro y creo que ha sido una gran bendición para la plataforma de Voz Media. Dinos dónde podemos escuchar tu programa de radio de Juventud en Crisis. ¿Cómo le hacemos para buscarte en redes sociales? Claro que sí, es un programa que sale aquí en California, ¿verdad? A través de Radio Inspiración. Y si lo quieren oír en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, métanse a la aplicación, ¿verdad? Radio Inspiración. O sea, tiene un pescadito, ¿verdad? Que dice RI, Radio Inspiración, y también hay otra aplicación que es como un aparatito de radio, se ve la antenita y como un poquito así como de señales, y ahí se puede escuchar en vivo. En Radio Inspiración inclusive están las grabaciones de un año atrás. Así es de que hay bastante material que los papás, voy a insistir en esto, ¿verdad? Los papás pueden obtener para que tengan esta información de cómo educar y cómo formar a los hijos, porque a veces no tenemos información, a veces pues esta sociedad ha tratado de taparnos los ojos, de taparnos los oídos, pero siempre que nosotros vayamos a la Biblia y que escuchemos programas como este, ¿verdad? Que estoy teniendo diariamente a las 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, ustedes van a poder tener toda esa información y además hasta publico mi teléfono porque si alguien tiene una pregunta directa, Da el número, puedes darlo aquí. No, claro que sí. Es el 909-284-1944. Lo voy a repetir. 909-284-1944. Y los voy a atender personalmente, con mucho gusto. Buenísimo, doctor, te mandamos un gran abrazo y te bendecimos y oramos por ti y sabemos que tú oras por nosotros. Lo necesito. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, era el doctor José Luis García, qué buena plática. Y mire, ore sin cesar, usted no le haga caso al gobernador, no le haga caso al alcaldite o alcaldito ¿Qué tipo más pusilánime es ese Jacob Frey? Caramba, me molesta la falta de... Usted sabe a lo que me refiero. Pero mire, antes de irnos, bien importante, quiero recomendarle esta página de internet. Entre a visitarla porque tiene que ver con su salud. Mire, va a entrar usted a salud.voz.us. Salud.voz.us. Estaba encontrando, revisando la página, un montón de información valiosísima que usted puede conseguir para tener buenos planes de salud en su casa. Puede conseguir planes desde $1 al mes. Obviamente hay planes un poquito más sofisticados, pero hay uno, el más popular que me encanta, que le cuesta $85 al mes y puede poner a toda su familia y va a tener un montón de beneficios para que tenga el plan de salud adecuado y no tenga que quedarse sin comer para poder pagar un seguro médico. Así que le recomiendo mucho la página, entre a salud.voz.us, salud.voz.us. Y antes de irme, como siempre lo hago, le invito a que me siga en mis redes. Estoy en X como 23 Gustavo Vargas, estoy en Insta y en Facebook como Gustavo Vargas Saucedo y me puede mandar un correo electrónico a pregúntaleagustavo@gmail.com. Pregúntaleagustavo@gmail.com.
Antes de irme, déjeme decirle, la oración tiene poder. Por eso la izquierda nos tiene tanto miedo a nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos a Jesús y sabemos que podemos utilizar la mejor arma que nos ha dejado, que es la oración. Así que ore en el nombre de Jesús, ore por todo lo que usted quiera, por todo lo que usted necesite, por todo lo que usted sabe que es necesario y hace falta. Sigamos orando por los Estados Unidos. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los inmigrantes hijos de Dios, vamos a ayudar muchísimo a que esta gran nación siga siendo grande y mejor aún. ¿Correcto? A nombre de Carlos, a nombre de Juanfer, a nombre de Raymond, le doy gracias a Dios y nos encontramos mañana en un programa más de La Voz de Gustavo Vargas.